En este miércoles de la 14ª semana del tiempo ordinario, la Iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Mateo 10, 1 al 8. Les leo el texto. En aquel tiempo, Jesús, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo el publicano. Santiago el de Alfeo y Tadeo. Simón el celote y Judas Iscariote el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones. No vayan a tierra de gentiles ni entren en las ciudades de Samaria, sino vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca, curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen demonios. Lo que han recibido gratis, denlo gratis. Con el texto que hemos escuchado, empieza en Mateo una nueva enseñanza. Empieza la preparación de quienes deciden y se arriesgan a seguir a Jesús. Recordemos brevemente cómo hemos llegado hasta acá. Primero Jesús hizo un resumen de cómo hay que vivir si queremos que Dios reine en el mundo. Y ese resumen lo recogió Mateo en lo que se conoce como el Sermón del Monte. Luego Jesús pone en práctica lo que ha enseñado en el sermón. Y lo que sucede es una extraordinaria transformación. Los pecadores quedan perdonados, los enfermos quedan curados, los que viven esclavizados por el mal quedan liberados, y hasta quienes mueren vuelven a la vida. Jesús nos enseña que poniendo en práctica sus enseñanzas es posible cambiar al mundo, que es posible que este mundo vuelva a ser un paraíso. Pero la condición es que vivamos como Él nos ha enseñado en el monte. Si así hacemos todos, el mundo volverá a ser una maravilla, pues Dios reinará. La enseñanza que ahora empieza Jesús se centra en nosotros, en quienes queremos seguirlo. Al final del relato anterior ya nos dijo que hay mucho que hacer y que somos pocos. Y por tanto, hay que pedirle al Padre que envíe más obreros para cambiar al mundo. Pero también nos dijo que para seguirlo tenemos que ser personas sensibles, así como Él, que sintió compasión al ver a la gente perdida como ovejas sin pastor. De modo que la condición actual del mundo nos conmueva y no nos sea indiferente, que nos duela ver sufrir a la gente por el mal que hay en el mundo. No debemos querer que haya más cansados y agobiados de la vida. Más bien debemos querer que todos vivan bien y dignamente. Los de corazón compasivo naturalmente se preguntarán, ¿y qué podemos hacer? ¿Cómo podríamos ayudarlo a hacer de este un mundo mejor? ¿Estaríamos dispuestos a vivir como Él nos pide para que reine y así vivamos mejor? Bueno, pues el relato de hoy empieza con una invitación a esa multitud que ha venido siguiéndolo y escuchándolo. Pero no basta escucharlo, no basta meditar en su palabra, no basta asombrarnos de lo que hace. Es necesario ponernos a trabajar con Él y ponernos a hacer lo que Él hace. Y así es como empieza el texto de hoy. Jesús convocó a sus 12 discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus inmundos y de sanar cualquier enfermedad o dolencia. De esta frase inicial hay dos cosas a destacar. Primero, ¿por qué solo llama a 12? ¿Y qué pasa con los demás? Bueno, pues sucede que el número 12 indica a todo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba compuesto por 12 tribus que se unieron en una sola nación. Por tanto, al invitar a sus representantes, la invitación la hace a todo el pueblo, pues todos podemos seguirlo, todos podemos hacer lo que Él hace, todos podemos ayudar a transformar al mundo. Y segundo, su invitación es a hacer lo mismo que Él hace, es decir, expulsar a los espíritus impuros, esto es luchar contra toda clase de mal y sanar cualquier enfermedad o dolencia, es decir, ayudar a que la gente viva dignamente. Luego de esta línea introductoria, el relato nos da los nombres de los 12 invitados y dice: los nombres de los 12 apóstoles son
En primer lugar Simón, de sobrenombre Pedro, y su hermano Andrés. Luego Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, el hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananeo, y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. Como ya se dijo, estos nombres son las cabezas de las 12 tribus del nuevo pueblo de Dios, y este nuevo pueblo de Dios es toda su iglesia. Pero como también dijimos, esta invitación no se limita a ellos, a los responsables directos. Nosotros, los que conformamos la iglesia, los que somos miembros del nuevo pueblo de Dios, también estamos invitados a expulsar a los espíritus impuros y sanar cualquier enfermedad o dolencia. Lo interesante es que en el listado de los 12 nombres que da Mateo hay de todo: santos y pecadores, casados y solteros, muchachos y mayores, proromanos y antirromanos. Los 12 son una muestra variopinta de lo que somos todos nosotros. Es impresionante caer en cuenta que Jesús eligió a personas frágiles y pecadoras como nosotros, para que lleven adelante la impresionante tarea de cambiar al mundo. Siempre, en la lista de los 12, Pedro aparece primero, pues Jesús lo ha hecho responsable de toda su iglesia y los demás estuvieron de acuerdo con ello. Los sucesores de Pedro son los papas. Ha habido 266 papas hasta el Papa Francisco, y nosotros los católicos creemos que el sucesor de Pedro es el responsable de toda su iglesia por deseos del mismo Jesús. Pero recordemos que Pedro lo negó 3 veces. Sin embargo, a pesar de ello, Jesús le devolvió la confianza y le dio la responsabilidad de toda su iglesia. Tenemos también a Santiago y Juan, pequeños empresarios que compartían el negocio de pesca de su padre Zebedeo y que tenían operarios a su cargo. También tenemos a Mateo, a quien el pueblo consideraba enemigo por ser un publicano y colaborador de los invasores romanos. Y en contraposición a Mateo está Simón el cananeo, o Simón el celota, que fue un convertido. Los celotas eran una secta de judíos terroristas que buscaban echar a los romanos por medio de la violencia. Por último, tenemos al ya conocido Judas Iscariote, que por intereses personales vendió a Jesús a las autoridades judías haciendo que éstas lo condenasen a muerte. Pero si bien Jesús los eligió e invitó para que lo ayudasen, ellos tuvieron la libertad de aceptar o rechazar su invitación. ¿Y qué les encargó Jesús? A estos 12, dice el texto, Jesús los envió con las siguientes instrucciones. Dice que los envió, y la palabra apóstol significa precisamente eso, enviado. Primero les pide que se concentren, que no se dispersen. Ocúpense primero de quienes están cerca, de sus próximos. No vayan a regiones paganas ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos. Vayan en cambio a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Ya después irán a todos los rincones del mundo. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Por el camino, dice el texto, proclamen que el reino de los cielos está cerca. Proclamar que el reinado de Dios está cerca es enseñar a todos cómo hay que vivir para que Dios pueda reinar. Y está cerca, pues depende de nosotros. Pero no solo hay que proclamarlo de palabra, también hay que hacerlo con nuestras obras, con lo que hacemos y con la manera como vivimos. Y les dice, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Es decir, les dice que hagan lo mismo que Él ha hecho en los 10 milagros que hemos comentado y de los que ellos han sido testigos. Les pide que vivan como Él nos ha enseñado para que Dios pueda reinar. Pues si vivimos como Él quiere, Dios hará milagros por medio nuestro. El único requisito es vivir el camino de Jesús, es decir, elegir siempre el camino de la verdad y de la justicia, y perdonar y ayudar a quienes más necesiten. El relato termina diciendo, ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. ¿Y qué es lo que han recibido gratuitamente? La autoridad para expulsar demonios y curar el cuerpo y el corazón de los hombres, y la autoridad para hacer que Dios reine. Esta autoridad la han recibido gratuitamente, sin ningún mérito propio, pues finalmente es la intervención de Dios mismo
la que va a cambiar al mundo por medio del quehacer de los discípulos. Esta autoridad o poder hay que ejercerlo en favor de los demás sin buscar beneficios personales, sin buscar dinero, ni bienes, ni fama, ni poder. Es decir, sin aprovecharse de la fuerza de Dios para sacar provecho propio. Por tanto, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios, pero solo por ayudar, sin buscar recompensa alguna. En conclusión, después de haber visto en acción a Jesús y de haber visto cómo Él ha hecho realidad el reinado del Padre, preguntémonos si nos animamos a hacer lo mismo. Él está pidiendo nuestra ayuda. Incluso nos dice que hay que pedir al Padre que envíe ayuda. ¿Nos ponemos a caminar con Él, haciendo lo que Él hace y viviendo como Él nos ha propuesto vivir? Pidámosle al Padre no ser sordos a su llamada, sino más bien estar atentos y dispuestos a hacer lo que Él quiere. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.